Gerardo, una duda. ¿Sabes si se van a poder reproducir las notas de Marta? Parece, creo que sí, pero ahorita lo voy a verificar. Ok, vale. Mi nombre es Socorro. Estoy haciendo la prueba del sonido. No sé si me escuchen. Sí, lo escuchamos bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola Ricardo, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Y hola, Sí, te escucho igual bien. hago la ¿Qué tal? prueba para que la conexión esté en orden. Saludos, Perfecto. Socorro. Gracias. Jocelyn. Buenas tardes a todos. Agradecemos que se hayan conectado a esta tercera mesa. Daremos tiempo para que las demás personas que gusten acompañarnos puedan conectarse a esta sesión. El tema de hoy será acceso a la información y derecho a la lengua, que en unos momentos las ponentes que nos acompañan nos expondrán acerca del tema. Muchas gracias. A nombre del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, tengo el gusto de iniciar este tercer conversatorio relativo a los efectos, las repercusiones de la COVID-19 sobre los pueblos originarios. Agradezco muy especialmente a nuestras ponentes, a Jocelyn y a Socorro,
y en particular a Ricardo Tránsito, que ha organizado este conjunto de actividades sobre un tema tan relevante para nosotros. También nos acompaña en esta ocasión Raúl Alcalá, miembro de nuestro comité directivo, y le pido a Ricardo que inicie la actividad haciendo la presentación de este conversatorio en particular y de las colegas que estarán acompañándonos hoy. Gracias, Ricardo. Te cedo entonces la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias por conectarse en esta tercera sesión de nuestro ciclo de conversatorios. El día de hoy hablaremos de acceso a la información y derecho a la lengua. Para ello, nos acompañan el día de hoy dos compañeras. Por un lado, María del Socorro Ruiz Casimiro, quien es originaria del pueblo mazateco, en Oaxaca, que pertenece al municipio de Mazatlán, Villa de Flores. Actualmente es regidora de salud en dicha región y también a quien agradecemos que nos acompañe. También nos acompaña hoy Jocelyn Che Santiago, científica zapoteca, feminista, egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas y que actualmente se dedica a la promoción del diálogo y la divulgación de la ciencia con el proyecto Más Ciencia por México. Es también parte del Women Who Code de Ciudad de México, que impulsa la participación de mujeres en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. El día de hoy, la dinámica de nuestro conversatorio será similar a las anteriores que hemos realizado y partiremos de tres ejes sobre la discusión. En primero, ¿qué está ocurriendo con la información en estos tiempos de pandemia y cómo ha impactado en el ejercicio del derecho a la lengua? Por otro lado, ¿cuáles de los derechos se encuentran vulnerados con esta situación de los derechos vulnerados ante la falta de información o una situación diferente? Y por último, nos propondremos dilucidar un poco acerca de qué viene hacia el futuro en cuanto al derecho a la información y el derecho a la lengua. Para abrir este tema, es importante mencionar que en el mundo existen cerca de 5.000 grupos originarios, de los cuales ejercen un promedio de 7.000 idiomas diferentes. A nivel regional, según datos de UNICEF, existen 522 pueblos indígenas que hablan alrededor de 420 lenguas originarias hasta el día de hoy. Los países de la región con el mayor número de idiomas se encuentran Brasil y Colombia, y en tercer lugar, México. De los 68 idiomas que en México se hablan, estos se dividen en 364 variantes lingüísticas. Como ha señalado la lingüista Yasnaya Aguilar, las lenguas no mueren, las matan los estados. Y en esta muerte se realiza por el pensamiento único, la cultura única y el estado único monolingüista que impera en los estados de la región. Según el catálogo de lenguas amenazadas de la Universidad de Hawái, cada 3 meses muere una lengua en el mundo. Y de acuerdo con la UNESCO, en 100 años se habrán extinguido al menos la mitad de las lenguas señaladas al principio. Este poder desarrollar una lengua y enfrentarse a un sistema y a una sociedad diferente implica también un choque con los derechos y un choque con lo que los estados latinoamericanos en específico han denominado estados plurinacionales o pluriculturales. Una amplia gama de disposiciones se ven afectadas al no poder ejercer el derecho a la lengua. Y para comenzar, Jocelyn, te quisiera preguntar y que nos pudieras comentar de la información con la que tú cuentas, ¿qué está ocurriendo con la información sobre la COVID en las comunidades originarias de México? Padiushi, primero saludarlos a todos. Gracias, Ricardo, por la invitación. Esta pregunta y esta situación del COVID es un tema del que es necesario hablar.
la pregunta que tú me haces respecto a lo que está pasando en las comunidades con la información es un poco larga como de hilar. Recordemos que no todas las comunidades están viviendo y lenguas están viviendo el asunto de la información como al mismo nivel, pero en muchas de ellas esta pandemia vino a perpetuar la de por sí ya grande brecha histórica y brecha lingüística sobre el acceso a la información. En el caso de las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, donde habito y con las que he tenido el placer de compartir mucho tiempo, la información proveniente del Estado ha sido casi invisible. Gran parte de los esfuerzos para informar sobre COVID-19 y los efectos de la pandemia han sido esfuerzos comunitarios que han surgido desde el activismo por y para las lenguas, que ha sido como una manera de intentar contrarrestar la violencia que se ejerce a todos aquellos que somos hablantes de lenguas distintas al español. En esta cuestión del derecho a la lengua, también es importante señalar que ha sido complicado garantizar el acceso a información científica y de calidad en nuestras lenguas, pues es material que casi no existe y que si existe está generalmente enfocado al español o a otras lenguas normativas como el inglés. Muchas gracias, Jocelyn. Y justo en este mismo sentido, preguntándole ahora a Socorro, la maestra Socorro, ¿nos podría comentar cuáles otras situaciones hay en la región y qué respuesta ha habido, esto mismo que señala Jocelyn, qué respuesta ha habido por parte de las comunidades? Buenas tardes. Antes que nada, buenas tardes, Ricardo, y también a la compañera Jocelyn. Es un gusto, un placer estar en este momento compartiendo pues esta videoconferencia virtual. Pues suena pues interesante, ¿no? Más que nada en el medio en que estamos viviendo, un pueblo pues marginado, un pueblo indígena, a donde difícilmente podemos llegar a las personas y hacer dar la información sobre COVID-19, pues efectivamente, ¿no? Traducirlo a nuestra lengua materna, pues la gente pues lo toma pues como a la ligera, ¿no? O sea, porque pues desconocen, ¿no? En primer lugar, que es una pandemia, ¿no? O sea, estas palabras que se utilizan, pues en cuestión del español, pues desconocen, ¿no? No saben qué es una pandemia, qué es COVID-19, qué es un protocolo, o simplemente no el nombre que comúnmente se está utilizando, que es el coronavirus, pues desconoce la población, ¿no? Son palabras que no las entienden, no saben, pero sin embargo, como regidora de salud, pues sí es un trabajo muy difícil, ¿no? Porque empezar a desglosar este tema en nuestra lengua materna, en querer llegar a la población y que se aclare o que se lleven esos protocolos, pues en medio de nuestra lengua materna, ¿no? Pues difícilmente sí nos cuesta, ¿no? Conseguir esas palabras, traducirlas en la lengua materna, pero se trata, ¿no? Se llega a esa información de acuerdo a como nosotros lo desglosemos, ¿no? A nuestra lengua materna. Y difícilmente, ¿no? En mi caso, que son 68 comunidades que manejo, pues se tiene que hacer todo, ¿no? Para que pues la comunidad entera estén bien informados,
y muchas veces también ellos como que se niegan, ¿no?, a aceptar de que existe la enfermedad, de que hay existe esa pandemia, ¿no? Entonces ellos, por la misma marginación, por la misma ideología que ellos tienen, pues dicen que no existe, ¿no? O sea que esto es más cuestión política, como que no, no se ha visto un caso de COVID aquí en nuestro municipio, pues menos aceptan, ¿no? Pues ya tratando de hacer el trabajo del tiempo que se inició la pandemia al día de hoy, pues se llevan los protocolos, ¿no? O sea, si se están haciendo las medidas preventivas, como usar el cubrebocas, como el lavado de mano constantemente, usar gel antibacterial, desinfectantes, también poner filtros en lugares estratégicos. O sea, se están haciendo todas las medidas, ¿no? Pero pues difícilmente hacer entender a nuestra población, porque de igual forma, ¿no? A lo mejor le podría decir que es el 20 o 10% de la población que hablan el español, y el restante pues es la lengua materna, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Socorro. Y hablando de esto que nos mencionan las dos compañeras, podemos ver que todas las lenguas bueno, en México, las constituciones de la región también nos señalan que todas las lenguas son válidas. Sin embargo, existe una lengua dominante, las lenguas nacionales, las cuales generan brechas de implementación de los derechos. Y en los estados se vive, más que en la práctica legal y legislativa, se vive un monolingüismo. Y lo que Yasnaya en algún momento señala también el lingüicidio, que es acabar con estos rasgos culturales de los pueblos indígenas, lo que genera diferentes golpes y situaciones de discriminación, violencia, por hablar el idioma materno, ¿no? La falta de información nos lleva a las vulneraciones de otros derechos. En una contingencia como la que estamos viviendo hoy en día, resulta fundamental acceder a información precisa para salvaguardar la vida y ejercer otra serie de derechos. Por ello, Jocelyn, te quisiera preguntar, en términos generales, ¿tú cuáles consideras que son los derechos que se están vulnerando ahorita en la pandemia debido a esta falta de información? Bueno, empecemos por mencionar que en México existe una ley general de derechos lingüísticos que garantiza, porque primero que nada pone en un estatus de igualdad, al menos en el papel, a todas las lenguas indígenas y lenguas distintas al español que se hablan en el territorio de este estado-nación llamado México. Dentro de los esfuerzos de esta pandemia se han realizado spots en radio, si no me equivoco, ha sido como único hilo de comunicación existido para llegar a todos los otros hablantes de lenguas distintas al español. Vulnera la Ley General de Derechos Lingüísticos, vulneran el derecho al acceso a la información, y a mí me parece que estas omisiones del Estado mexicano vulneran el derecho a la salud, porque no es nuevo lo que está pasando, y el acceso a la información científica hacia nuestras comunidades no ha sido garantizado y viene seguido y fundamentado por una política de Estado que en los 3 niveles está vulnerando de todas las maneras posibles. Yo, como experiencia personal en la comunidad a la que pertenezco, de los 8 videos y 10 anuncios que se han hecho respecto a la pandemia, solamente uno ha sido en zapoteco. Todos los demás han sido en español. Y esto es violento, por decirlo de muchas maneras, cuando las personas no pueden creer
ni informarse respecto a algo si ni siquiera se hace el esfuerzo de que esta información sea accesible. Y entonces empezamos a jalar de la cadena y nos damos cuenta que falta mucho por hacer y que no se ha garantizado de ninguna manera el derecho a nuestras lenguas. Por ejemplo, el Día de los Pueblos Indígenas se le solicitó por una campaña en redes a la Secretaría de Salud Mexicana. En el marco de las conferencias de salud ha habido ejes temáticos: el Día de los Niños, el Día de los Maestros. Se solicitó por una campaña virtual que el día 9 de agosto la información fuera dirigida para las comunidades y naciones existentes en México, y la solicitud fue denegada. No ha habido en ninguna de las conferencias nacionales que garantizan a todas las personas hablantes del español información. No ha habido ninguna en la que se hable, al menos en una de estas lenguas. Entonces, el panorama es desigual exponencialmente. Totalmente de acuerdo. Y este panorama es muy complicado y justo gracias por hacérnoslo notar, Jocelyn. Y Socorro, ahora te quisiera preguntar, ¿cuáles son los riesgos adicionales que existen por esta falta de información eh, a lo que se enfrenta la población indígena por no recibir información en sus idiomas? Por ejemplo, en el acceso a la salud, el acceso a la ciencia, el acceso a otros servicios. Pues los riesgos son muchos, ¿no? Porque, como le comentaba, son 68 comunidades. Y de 68 comunidades únicamente cuento con 7 clínicas. Clínicas que pues no tienen suficientes medicamentos, no hay pues las horas sí, personal de salud. Tenemos una clínica que es la cabecera del municipio. Tenemos un médico que desde que fue la pandemia, pues se fue como que el mismo sindicato recogió el personal por tener la presión alta. Entonces se fue de cuarentena y hasta la fecha pues no ha regresado, ¿no? Tenemos un médico pasante y 2 enfermeras, pero para atender 1,500 familias en la cabecera municipal, pues no se dan abasto, ¿no? O sea, no hay abastecimiento de medicamentos, el personal, pues, por más que quisieran trabajar, si no hay los medios, pues muchas veces el paciente se regresa a domicilio o se van a un médico particular, que es el único médico que contamos aquí en la cabecera municipal, y muchas veces entonces tenemos que derivar al paciente a un hospital cercano que pues está a 2 horas y muchas veces mueren en el trayecto del camino, ¿no? Porque pues terracería, ¿no? No se puede decir una carretera, es terracería, y muchas veces también el hospital pues se satura, ¿no? Porque alrededor tendrá, que será como 12, 14 municipios que atiende y derivan a los pacientes, ¿no? O se van para Cuicatlán, que está a 4 horas, o los mandan a Tustepet, que también son 3 horas, ¿no? Y en el trayecto del camino, muchas veces nuestros enfermos no llegan, ¿no?, al hospital por el medio de la carretera, que están en pésimas condiciones, ¿no? Y y difícilmente, ¿no? Las casas de salud, lo único que cuenta es pues una persona, ¿no? Un auxiliar que no está capacitado, ¿no? Y el único gobierno que apoya, pues, es el municipio, porque
por parte del gobierno federal, pues no contamos, ¿no? El apoyo, no llegan el apoyo de tener suficiente cubrebocas, no contamos con gel antibacterial, no tenemos sanitización para las casas de salud. Entonces, aunque yo reciba oficios tras oficios por las necesidades que tienen las casas de salud, pues el municipio se apoya un 30%, ¿no? Que tengan, por decir, 100 cubrebocas y solamente para la persona que en ese momento se está presentando, ¿no? Y que trae una gripe simple, se tiene que proteger, ¿no? Al paciente, dándole su cubreboca o dándole su gel antibacterial. Pero el restante de la población, pues no alcanza, ¿no? O sea, no hay material suficiente para cubrir una comunidad de 200, 400 personas. Entonces, sí contamos esa dificultad, ¿no? Que no hay el apoyo del gobierno estatal. Es decir, pues ahí les va, ¿no? Lo que le corresponde al municipio, ¿no? En la regiduría de salud, que tengamos los suficientes materiales como son cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, ¿no? El cloro también. Entonces, el municipio hace un costo más o menos de 35,000 pesos para recorrer las comunidades, ¿no? Ir a dejarles pues el cloro, ir a dejarles el alcohol, cubrebocas. Entonces, las comunidades también están distanciadas, ¿no? Vamos a una comunidad de 40 minutos, de 1 hora 20 minutos, pues tenemos que gastar gasolina, tenemos que, pues darle una comida al chofer. Entonces son gastos, ¿no? Que se genera, pero es por parte del gobierno municipal, pero del estatal, pues no, ni del gobierno federal, pues llegan los insumos, ¿no? Entonces sí se vive una situación crítica dentro del municipio, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es estar con las clínicas, con los médicos de la caravana, que también tenemos 4 caravanas que nos visitan cada mes. Entonces, ellos también vienen con su gel antibacterial, con su cubrebocas, y es cuando también muchas veces cuando se retiran, pues sobraron esto, ¿no? Sobró cubrebocas, sobró gel, y se nos va quedando, ¿no? Para seguir ayudando a la población. Entonces son difícilmente esta parte, ¿no? Y en otra cuestión, pues nosotros seguimos, ¿no? Con la difusión, con las pláticas, y por medio de donde, pues lo único que contamos es una radio, ¿no? Una radio comunitaria que abarca todo el municipio, y es el único medio, ¿no? A donde venimos y traducimos en la lengua materna el tema sobre COVID, ¿no? De ahí, pues, hacer difusión sobre aparato de sonido, ir a repartir trípticos, o dando así pláticas de 12, máximo 15 personas en las comunidades, para darles esta plática, ¿no? Por medio de personal de salud, ¿no? O sea, son cosas que sí nos ha acarreado problemas, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido un caso de COVID, ¿no? Pero no nos gustaría que, pues, apareciera, ¿no? Porque muchas veces también las costumbres que trae el pueblo, por decir ahora que viene sobre el Día de Muertos, ¿no? Entonces, la gente también que viene de la ciudad, aunque uno les diga, pues, se va a evitar la entrada de personas que vienen de la ciudad, pues muchas veces se pasan, ¿no? Porque pueden llegar de madrugada, entran al pueblo, pero también nos arriesgamos a que estas personas puedan traer la enfermedad, ¿no? Entonces sí son cuestiones difíciles que decimos, ¿no? Puede
haber un brote, no puede haber, pero nosotros cómo vamos a ayudar, ¿no? O cómo empezar a combatir el virus, ¿no? Si no contamos con suficiente material y desafortunadamente también el recurso municipal no alcanza, ¿no? Para cubrir todas estas áreas. Entonces sí vivimos en una crisis en cuestión de insumos, ¿no? Y de, más que nada, de salud. Porque no solo es el COVID, ¿no? También podemos hablar de otras enfermedades que nuestras personas también mueren, ¿no? Por parto, por diabetes, por hipertensión arterial. Entonces son muchas las cuestiones de salud a donde sí se ve complicado, ¿no? Y sí hay muchas veces topo con pared y digo, no, pues, nos damos cuenta también que el municipio pues está endeudado, ¿no? Por cuestiones de la otra administración. Entonces, muchas veces también nos dicen, pues, o pagamos la deuda que nos vienen a cobrar, o nosotros hacemos de estar, pues, de comprar lo necesario, ¿no? En cuestión de COVID. Pero no solo es eso, ¿no? También hay otras enfermedades que también vienen las personas y dicen, ayúdenos porque no contamos con el recurso. Somos personas que apenas estamos ganando 100 pesos al día y tengo 6, 7 familias. ¿De dónde saco para mi salud, no? Muchas veces tienen que pasar a tesorería un apoyo económico, se les tiene que dar o se le da el transporte para que se traslade a un hospital, ¿no? Sí vivimos una situación crítica en el municipio de Mazatlán. No contamos con hospitales, no contamos con ambulancias, no contamos ni siquiera con un carro para pues sacar, ¿no? Con la patrulla al enfermo. Entonces, el municipio vive en una crisis fuerte en este momento. Claro, muchísimas gracias, Socorro. Y esto nos demuestra la gran vulnerabilidad a la que se exponen y se les ha expuesto a los pueblos indígenas, porque esta situación se replica a lo largo de América Latina, ¿no? Datos del FILAC señalaban que las comunidades en Brasil y en Colombia son de las más afectadas también por este tipo de situaciones. Los largos trayectos que tienen que recorrer las personas que tengan alguna situación de salud, la escasa participación del Estado y la falta de recursos económicos para llevar a cabo o enfrentar esta complejidad que llegó a ser la pandemia en estos momentos. Y para finalizar esta tercera sección, quiero hablar acerca de hoy en día vivimos en una gran vulnerabilidad, que es lo que estamos viendo, derivada de la COVID, que vino a sumir más la brecha de desigualdad en nuestras sociedades. Para su prevención es muy importante acceder a información precisa sobre todo aquello que necesitamos hacer para combatirlo y para detener su avance, ¿no? Ante esta falta de estrategias por parte de los estados, los pueblos indígenas, como ya han mencionado ambas compañeras, han realizado un esfuerzo muy claro por proporcionar información culturalmente adecuada en sus sociedades. Y es algo de lo que mencionaba tanto Jocelyn como Socorro, este papel fundamental que juegan las radios comunitarias, los voceros, las juventudes que están generando información culturalmente adecuada en sus idiomas para atender esta situación, los trípticos y las pláticas que están realizando con su lengua materna. Esto para que al final de cuentas la información se distribuya de manera equitativa y en igualdad de condiciones en relación con el monolingüismo que tenemos en nuestro país. Y Socorro, te quisiera preguntar finalmente, si pudiéramos adelantarnos un poco en pasar esta pandemia, posterior a esto, ¿cuáles tú consideras que van a ser estos nuevos desafíos en el ejercicio del derecho a la lengua de los pueblos indígenas?
Sí, pues la situación es que el día de hoy, ¿no? Se tomarían todas las medidas y los medios, ¿no? De prevenir, ¿no? O sea, ver la forma de cómo llegar a las personas, ¿no? O sea, ver en esa forma la alimentación, ¿no? O sea, empezar a educar a las personas de que dejen de consumir productos industrializados, no sea enlatados, porque muchas veces llegan así como programas, ¿no? De que les llegan atún, les llegan sardinas y cosas así de muchas veces hasta caducadas, ¿no? Por personas que ya usan esta parte política, ¿no? En venir y decir, no, pues te llega una despensita y como que calma el hambre, ¿no? De las personas y las personas mismas no están acostumbradas a consumir alimentos enlatados, ¿no? Y se le concientiza también a las personas, pues que sigan consumiendo, pues lo que la región produce, ¿no? O sea, es una área donde, pues contamos con áreas verdes, ¿no? O sea, comemos quelites, comemos verduras, frutas que se dan en la misma región. Entonces, usarlas también es en estas cuestión de COVID, pues muchas veces también tenemos hierberos, ¿no? O sea, prevenir de esa forma también que se utilizan las hierbas como el eucalipto, hojas de naranja, de limón, sí, todo tipo de hierbas medicinales, ¿no? Como la hierbabuena, el pirul, la canela, o sea, en todo caso que llegara a haber pues este brote, ¿no? Porque también los mismos médicos nos comentan, ¿no? De que ya todos somos, ¿cómo le decían? Híjole, ahorita se me fue, ajá, sí. Entonces, esta cuestión, contamos, ¿no? Dentro de la población, los mismos remedios, ¿no? Para evitar que una persona llegase a complicarse, ¿no? En cuestión de esta gripa fuerte que anda, ¿no? Entonces, por ese lado, podríamos decir que el pueblo sí tienen el conocimiento, ¿no? De las hierbas, cómo hacer recuperar una persona que tenga una temperatura de 38, 40 grados, ¿no? Y más que nada, ¿no? Enfocarnos a la buena alimentación, que la misma población cuente, ¿no? También pedimos, ¿no? O en mi caso, pues exijo, ¿no? Muchas veces hasta con el mismo presidente, cuando nos sentamos en una reunión de cabildo, de ver la manera, ¿no? De cómo contar, ¿no? Un hospital, ¿no? O sea, cómo llegar a al medio, ¿no? Pues no sé, del gobierno estatal, a quizás por medio de ustedes también, que sean portavoces de esta situación que vivimos en esta área indígena, ¿no? O sea, no contamos con un hospital. O sea, tenemos a 2 horas el hospital de Huautla de Jiménez, pero muchas veces nos dicen están saturados, no hay cama, no hay pues lugar para su paciente, ¿no? Buscarle la forma de que se vaya a otro hospital. Entonces sí, también que otra situación, ¿no? Sobre nuestros hijos, ¿no? Que estudien, ¿no? Porque pues también ahorita el medio en que estamos, ahorita en esta situación de la pandemia,
pues está llevando a cabo, ¿no? Las clases virtuales, ¿no? Y también otra de las situaciones, pues nuestros hijos tampoco pueden estudiar porque no pueden manejar la tecnología los padres de familia. No hay, no hay televisión, no hay radio, sí tenemos, ¿no? Pero lo que es una laptop o pagar internet, ¿no? Hace rato le comentaba que las personas ganan 100 pesos, su sueldo mínimo es de 100 pesos al día. Entonces difícilmente pueden comprar un celular para un hijo, ¿no? De la secundaria o bachillerato, o una laptop, ¿no? Entonces no hay medios económicos de cómo comprar. Y los niños también son pocos, a lo mejor es el 10%, ¿no? Los que pueden comprarle a sus hijos un celular o estudiar así virtual, ¿no? Pero el resto, ¿no? O sea, también se le está buscando la forma de que el maestro llegue a las aulas, ¿no? Que tengan ya las clases ya normales, ¿no? Porque dicen, no hay pandemia, no hay nada de eso, entonces el municipio está limpio, no queremos, porque pues los niños como que ya empiezan a aburrirse, no hay no es de la misma manera, ¿no? Estudiar de esta forma que realmente está el maestro presenciando las clases, ¿no? Son cuestiones muy difíciles, ¿no? Y también, pues el municipio, ¿no? Que tengamos 7 clínicas, no contamos con medicamentos. Entonces también es otra de las situaciones, ¿no? Los médicos envían sus insumos y al momento de ir a recoger los medicamentos me ha pasado como regidora de salud que al llegar al almacén me da la nota o la relación de medicamentos y precisamente los medicamentos que es para la gripa, pues no hay, ¿no? Apenas si el médico pidió 100 paracetamol, les están llegando 10 cajas de paracetamol. O es naproxenos que piden 150 y les está llegando 20, 30 naproxenos para 1,500 personas en una clínica, pues no abastece, ¿no? Entonces, también la persona que va es de bajo recurso, le dice al médico tienes que comprar el paracetamol o tienes que comprar naproxeno o tienes que comprar antibióticos, pues la persona se va, así como entró, así vuelve a salir porque no hay recursos para ir a comprar el medicamento. Nuestras personas están en el abandono, ¿no? Entonces, sí es difícil ver esta situación de salud, ¿no? Y más que nada, ¿no? Yo como regidora de salud manejar 68 comunidades y las 7 clínicas que exigen los doctores y que es cada 15 días, cada 8 días, insumos de material de aseo, insumos de COVID, insumos de medicamentos, porque también cómpreme 30 paracetamol, cómpreme 40 naproxeno, necesitamos alcohol, me piden 50, 80 litros de alcohol, me piden cada 15 días 200, 400 cubrebocas y son gastos que se va generando, ¿no? Dentro del municipio. Y sí, es grande pues el presupuesto en cuestión de salud, pero pues le vuelvo a repetir, apenas es el 30% que se está cubriendo dentro del municipio, del ayuntamiento, hacia las clínicas, hacia las casas de salud, y no se diga, ¿no? De los médicos que muchas veces no quieren venir igual un médico de base, ¿no? A estar aquí en las clínicas porque dice, arriesgo mi salud, no hay por parte de la Secretaría de Salud también insumos suficientes, ¿no? Entonces, yo prefiero respaldarme, prefiero cuidarme que ir a mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se están arriesgando en este momento? Son los médicos pasantes, porque el médico pasante pues quiere hacer el servicio social, quiere ganarse una constancia por parte del municipio para que termine su servicio social,
pero ¿a qué se arriesga un médico pasante? Se arriesga a todo, a vivir esa situación que vive en el municipio, ¿no? Que no hay insumos. Eso es lo que puedo comentar. Muchísimas gracias, Socorro. Y es un panorama totalmente adverso el que nos mencionan desde la experiencia misma de los municipios, ¿no? Cómo se está viviendo dentro de las poblaciones y la complejidad con la que a la que se enfrentan diariamente en materia de recursos, en materia de la atención de la niñez, en materia de cómo generar mejores condiciones para las personas que están dentro de las mismas poblaciones. Y ahora, Jocelyn, por favor, te quisiera preguntar, con este panorama tan complejo al que nos ha señalado esta Socorro, ¿tú cuál consideras que va a ser el papel del liderazgo de los jóvenes ante este panorama, ante estas nuevas situaciones y sobre todo el punto de las mujeres dentro de este nuevo panorama que se avecina hacia el futuro? Fíjate que, Ricardo, perdón, la pregunta planteada como desde el liderazgo en el concepto tradicional que se ha manejado y en estos talleres, creo que tal vez no es la visión con la que yo estaría de acuerdo, que debe seguir porque pone responsabilidades individuales contra violencias estructurales. Sí creo bastante que en este panorama va a haber y debería surgir mucha chamba comunitaria y como siempre y como en todo, las otras alternativas y los otros nosotros al Estado, ¿no? Porque creo que si esperamos al Estado no va a pasar mucho, tomando en cuenta que el Estado nos ha estado borrando históricamente. Creo que el papel de, más allá de un liderazgo, yo hablaría de una construcción comunitaria que no tomara en cuenta estas jerarquías tradicionales impuestas, sino más bien hablara de la colaboración desde los distintos saberes y desde las distintas participaciones de todos los miembros activos de las comunidades, y en particular creo que las mujeres tenemos bastante que aportar de estos lados. Las mujeres indígenas, muchas de las que conozco y a las que admiro bastante, he trabajado con el tema en esta pandemia: Rocío Cruz, geógrafa oaxaqueña; Claudia Libertad, bióloga poblana; Frida Giaidi, mujer ñañú; Aida Nashieli, Nusabi. Todas ellas, y las nombro aquí porque admiro bastante su labor, admiro bastante el trabajo que han hecho cada una desde sus comunidades por visibilizar lo que es necesario visibilizar, aún más ahora con el panorama del COVID-19, pero yo creo que la apuesta sería a la organización comunitaria y al cúmulo de saberes entre nosotras, para nosotras, y nada sobre nosotros y nosotros. Creo que ese sería para mí una de las alternativas como de trabajo. Y si bien eso no quiere decir que vamos a dejar de exigirle al Estado mexicano las responsabilidades que tiene con las naciones que lo habitan y de las que históricamente se ha beneficiado. Muchas gracias, Jocelyn. Grandes comentarios y reflexión acerca de justamente lo que está sucediendo y lo que viene hacia adelante. Y a manera de cierre y llevando esta discusión y estos comentarios que las compañeras han estructurado y esbozado en esta discusión, lo que quisiera comentar en materia de, como un dato de todo lo que han señalado tanto Socorro como Jocelyn, es, por ejemplo, la estrategia que el gobierno de México ha realizado
en esta pandemia. Si bien, como señalamos al principio de este conversatorio, existen 68 grupos lingüísticos. Estos se dividen en 364 variantes, las cuales no son iguales a pesar de que provengan del mismo grupo lingüístico. El zapoteco que se habla en una región es diferente y no es entendible, no es totalmente traducible a un zapoteco de otra región. En este sentido, la traducción y lo que han hecho a manera de estrategia el gobierno federal ha sido el traducir mensajes para ponerlo en las radios comunitarias a 9 de los idiomas más hablados, lo cual representa el 2.47% de las variantes lingüísticas que existen en el país. Asimismo, generaron 82 documentos informativos acerca del COVID, de los cuales 65 fueron traducidos a la mayoría de estas lenguas indígenas, pero si hacemos una comparación con lo que son las variantes, solamente representa el 17.58% de de la variedad lingüística que tenemos en nuestro país. Ahora, muchísimas gracias a Socorro y a Jocelyn por sus participaciones. Quisiera saber si existen participaciones por parte de el público. A nuestro equipo técnico quiero saber si hay preguntas a través de Facebook. Y doctor Raúl Alcalá, no sé si guste hacer algún comentario. Doctor Martín, también. ¿Usted? Bueno, gracias por darme la palabra, Ricardo. Yo he hoy seguido con mucho interés lo que están diciendo las compañeras, tanto Jocelyn como Socorro, y lo único que quisiera yo comentar es esta parte que dijo Jocelyn, que me pareció fantástica, que es hay que organizarnos las comunidades, ¿no? Ser la participación comunitaria, porque cuando estaba hablando Socorro de la educación para los niños, ¿sí? Estaba yo pensando precisamente si no es que la propia comunidad se puede organizar, dado que ella dijo, no todos tienen, y tiene toda la razón, no tienen televisión, no tienen manera de acceder a internet porque no tienen ni siquiera celular, ¿sí? Que por cierto, eso estamos padeciendo nosotros también aquí en la UNAM, en el sentido de que se están dando los cursos, que ahora ya me estoy quejando, se están dando los cursos vía internet, pero resulta que no todos tienen internet en su casa y se tienen que conectar a través del celular, pero ya hay como 4 o 5 plataformas que están al mismo tiempo, porque depende del profesor. Algunos están en Moodle, otros están en Zoom, otros están en no sé qué, y no pueden bajar todas a su celular y tienen que estar cambiando de clase en clase, ¿no? Entonces ya comencé yo a quejarme de esto, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Ese es otro punto. Pero lo que sí me quisiera yo ver si en las comunidades de las que nos hablaba Socorro, que son 68, si no es, y por cierto, 68 y no en todas hay coronavirus, ¿sí? Si no pudieran organizarse con algunos muchachos o muchachas, ¿sí? Para en un parque llevar ahí una clase con 10 alumnos, ¿sí? En el sentido de organización comunitaria, ¿sí? En un parque o en algún lugar con sombra, desde luego, para que los niños estén bien, que no sean muchos, que se puedan organizar. Aquí se han organizado, no en mi colonia, sino en otras comunidades, se han organizado para que una chamaca, por cierto, que acaba de entrar a la UNAM, reúne a 5 o 6 niños en una casa completamente separados, que no tienen acceso a internet,
para que lleven un curso, ¿no? Entonces, la capacidad de organización comunitaria. Esto no quiere decir que no haya que seguirle exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones, ¿sí? Hay que estarle exigiendo a todo mundo y estar demandando que esos espacios es obligación cubrirlos. Yo estoy completamente seguro de eso, de que pues, es un compromiso del Estado y sobre todo del gobierno actual, y entonces sí hay que estarle exigiendo. Pero si nos podemos organizar como comunidad, pues qué bueno, ¿no? Podemos sacar a nuestra comunidad en ciertas partes, ¿no? En la parte médica, también eso fue algo que me llamó la atención, que hay comunidades en las que dijo Socorro, en algunas comunidades no tenemos la infección, ¿sí? Pero tenemos problema cuando llegue el Día de Muertos. Uno pensaría, ¿por qué no avisar a todo el mundo que está cerrada la comunidad cuando llegue el Día de Muertos? Y por otro lado, el Estado. ¿A qué me refiero con el Estado? En el sentido hay semáforo de COVID-19 a nivel nacional, pero también los estados tienen semáforo, ¿sí? Y en ese sentido, si hay un semáforo y en la comunidad, en las 68 comunidades a las que se refiere Socorro, si en algunas de esas comunidades están en verde, de acuerdo con el semáforo, ¿por qué no dar clases? Eso no lo entiendo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que quisiera yo comentar, ¿no? Reclamarle al Estado, pedirle al Estado también que cumpla con su función, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor Raúl. Doctor Martín, ¿tiene alguna reflexión? Claro que sí, Ricardo. Sumamente importante lo que hemos escuchado. En particular, destacaría dos cosas en la misma línea que lo hacía Raúl. Una primera que me parece central es que un verdadero derecho a la información debe considerar la multiplicidad lingüística. No podemos asegurar el derecho a la información en algo tan relevante como la salud si no tenemos mensajes que sean accesibles para personas que tienen diferentes lenguas madres. Eso me parece que hay que ponerlo en el centro del asunto para que no solamente sea un tema de las comunidades, sino que sea un tema de los gobiernos, que sea un tema de la sociedad y que sea un tema del Estado. Una segunda cosa que me parece muy reveladora de la dificultad y de la dureza de la situación es que tengamos que estar prácticamente verificando palmo a palmo del territorio y en cada una de las comunidades estas carencias combinadas, ¿no? Donde tenemos carencias educativas, tenemos carencias en el sistema de salud, tenemos carencias en todos los sistemas que prestan servicios, al grado tal que podemos tener 1.500 familias donde el médico que los atendía está en cuarentena y están en manos de un pequeño grupo de verdaderos héroes que siguen trabajando, pero que debiéramos poder resolver con otra cantidad de recursos concurrentes que no están llegando a donde tienen que llegar. Me parece que es muy relevante vincular esta falta de elementos para satisfacer el derecho a la información con esta falta de recursos de diferentes tipos para atender los asuntos más elementales de la vida comunitaria, como obviamente es la salud, la educación, la alimentación. Yo diría esto, Ricardo, y te dejaría para que responda si hay alguna pregunta del público y si no yo
hago el cierre, digamos, de la sesión. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos un comentario. Señala, felicito a la regidora Socorro. Su trabajo en favor de la información para las comunidades es fundamental. Hay muchos retos que se traducen en demandas hacia el Estado mexicano para que garantice el derecho a la salud y el derecho a la información desde sus propias lenguas. Muchas gracias a quien nos envió dicho comentario y gracias a todas y a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy. Nada más quiero recordarles que asistan a ver también el catálogo que tenemos de los conversatorios pasados, donde también hemos discutido un poquito acerca de todas estas complejidades que la COVID nos está poniendo en estos días. Y sin más, doctor Martín. ¿Cuál sería el próximo, Ricardo, el próximo conversatorio, por favor? Claro, nuestro próximo conversatorio es el siguiente 15 de octubre, el cual lleva por título COVID e identidad cultural indígena. Estará con nosotros, acompañándonos Tatiana Méndez Bernaldez y María Laura Nahuel, compañera de Argentina, y Tatiana es compañera de México. Entonces, si nos pueden acompañar dentro de 15 días en este tema de suma importancia también para la reflexión de este ciclo de diálogo sobre conocimiento y diversidad cultural. Bien, entonces, sin más, agradecer a nuestras estimadas ponentes, a Jocelyn y a Socorro, por toda la información que nos brindaron y todas las reflexiones que hicieron sobre la realidad de las distintas comunidades a las que ellas pertenecen. Muchas gracias también a Raúl por sus comentarios y invitarlos a seguir participando en nuestro ciclo de diálogo sobre conocimiento y diversidad cultural, en este caso por intermedio de los conversatorios que Ricardo Tránsito ha organizado sobre la pandemia de COVID-19 ante la diversidad cultural de América Latina. Entonces, muchas gracias a todos nuestros seguidores en esta red del Seminario de Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín. Hasta luego, gracias. Y todos los